¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues porque México es un país que no aplica la ley y no importa que tenga muchas leyes. Los congresistas se jactan todo el tiempo en anuncios en la radio de pasamos la ley en contra de la trata de personas. Pues sí, güey, eso no significa que va a dejar de haber trata de personas si no estás enforcing it, si no eres capaz de realmente ir a evitar los delitos. Eso es bien importante y si no tienes esa fuerza para hacerlo, pues estamos muy mal. Y entonces lo que tenemos es una peligrosa ausencia del Estado de Derecho en México. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo y un pequeño viaje filosófico. Al concepto de Leviatán, ¿y por qué estamos hablando de Leviatán? ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de seguridad? Es por el concepto de Estado de Derecho. En la Ilustración, en Europa, una serie de filósofos que empezaron con Thomas Hobbes y que más o menos acabaron con Jean-Jacques Rousseau, hablaron de este concepto del contrato social y el rol del Estado. Eran épocas donde ellos tenían todavía gobiernos monárquicos y estaban, pues, empezaban este concepto de ver, bueno, cuáles son los derechos de las personas. Después vino la revolución de Cromwell en 1681 en Gran Bretaña, tienes la revolución francesa un siglo después, ¿no? La independencia de los gringos, y mucho de esto está fincado, inclusive también nuestra propia independencia, en las ideas de los ilustrados, de cómo tendría que concebirse la relación Estado-personas y cuál es el rol de ambos. Y entonces Thomas Hobbes, en su famosísimo libro de El Leviatán, concibe cuál es pues, un poco el rol del Estado como parte de la filosofía política. Entonces Hobbes tiene una visión muy pesimista del mundo. Yo medio la comparto, pero bueno, cada quien puede tener la que ustedes consideren mejor. Pero esencialmente la visión hobbesiana era una visión donde te indicaba que bueno, pues, los seres humanos son como lobos, que esencialmente están peleando por distintos recursos y por las cosas. Y se la pasan peleando, eso significa guerras, significa conflictos, demás, que pues ponen en riesgo no solo la propiedad y las personas, sino sus vidas. Y esa es parte como de lo que él llamaba el estado natural de las personas, o el estado natural de los seres humanos. Y entonces, en esta lógica de que nos estamos peleando como lobos, como especie, él veía que, bueno, de esta idea se desprenden dos leyes naturales, como él le llamaba, que son esenciales para entender nuestra convivencia como sociedad. El derecho natural y el contrato social. Y entonces, pues, el derecho natural para Hobbes era esencialmente que, pues, tenemos la libertad, tenemos ese derecho casi intrínseco, inherente, de poder defender o hacer todo lo que está a nuestro alcance para defender nuestra vida, de luchar con todo lo que tengamos a la mano, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros recursos para tratar de sobrevivir, básicamente. Y entonces el tema es que si todos hacemos esto, puede ser que lleguemos a muchos roces y muchos conflictos. Entonces, la otra parte es que tenemos que estar dispuestos a no ejercer a cabalidad este derecho de como defendernos como sea, renunciar a cierta parte de este derecho para poder convivir en una sociedad. Y entonces, esa convivencia y esa renuncia tácita se da porque hay una cosa que como que norma y que pues regula este comportamiento o esta convivencia, que es lo que llamaron el contrato social. Y que pues cambia según el filósofo que lo ve, si es Thomas Hobbes, si es John Locke, si es David Hume, si es Jean-Jacques Rousseau, si es Montesquieu, ¿no? O sea, pues cada quien veía el contrato social de una forma distinta, le agregaban, le quitaban cosas. En el caso de Hobbes, pues el contrato social es este pacto para que no nos estemos matando entre nosotros. Es darle a alguien más, llamado el Estado, la facultad y el poder de, pues, limitar nuestra libertad con tal de generar cierta seguridad individual. Y esto pasa todo el tiempo en la historia. Piensen, por ejemplo, después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, los americanos nos impusieron a las demás personas del planeta una serie de cosas asociadas a su concepción de seguridad. De entrada, los gringos pasaron una cosa que se llama el Patriot Act. Y el Patriot Act es el acrónimo para un nombre de una legislación larguísima, pero que esencialmente lo que significa esto es que el Estado tiene la capacidad de restringir ciertas libertades y espiar a la gente sin una orden de aprehensión y sin medio violando el debido proceso, o lo cambiaron, con tal de garantizar la seguridad para evitar futuros ataques terroristas. Presas del momento, o presos del momento los americanos, pues pasaron una legislación que es francamente violatoria de muchos derechos. Pues si ya la aprobaron y pues ya lo cambiaron la nación, pues ven, ya, pues es legal. Pero eso cambió, por ejemplo, la forma en la cual viajamos todos.
Estoy seguro que toda su vida ustedes se acuerdan que ir al aeropuerto implica pasar un montón de filtros de seguridad, sobre todo si vamos a Estados Unidos o si volamos en conexión desde Estados Unidos. Pero ya en muchos países del mundo tienen similares filtros de seguridad donde te revisan de todo y te ponen las camaritas esas, donde técnicamente ven debajo de tu ropa, bueno, sí ven debajo de tu ropa y cosas del estilo. Y son mucho más, digamos, inquisitivos de cómo es las personas. Contrasten, los que hayan viajado en Europa, en tren, contrasten la diferencia entre viajar en tren de un país a otro, así como de España a Francia, de Francia a Alemania, o a Bélgica, o a donde quieran, contra viajar en avión, en cualquier lugar, sobre todo cuando implica viajar por los gringos. O sea, a los trenes en Europa, llegas un minuto antes y te subes y pasas tu boleto y pum. Y llegas a otro país y nadie te preguntó nada. O sea, claro, te agarran tu boleto y te ponen un sello. Pues una cosa súper tonta, ¿no? Y en cambio acá es mucho más riesgoso y mucho más problemático. Y eso pasa porque los americanos, en esta nueva concepción de su contrato social, optaron por algo mucho más reduccionista de la libertad de las personas y de sus derechos con tal de garantizar la seguridad. ¿A qué nos lleva esto? A un concepto que dos teóricos que ya hemos visto en la primera clase de este curso, que se llaman Daron Acemoglu y James Robinson, los que crearon este libro muy famoso que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? O Why Nations Fail. Su libro más reciente del año pasado se llama El Corredor Estrecho, pero te hablan de la concepción de los distintos estados en los distintos países del mundo y cómo hay estados más frágiles y débiles que otros, hay otros más despóticos y más poderosos. Entonces hay un capítulo, el 11, si no me equivoco, que habla del famoso Leviatán de papel. Y el Leviatán de papel es, pues, esta concepción del Estado, pero uno que son como castillos de cartas, ¿no? De naipes, donde con cualquier vientecito lo tiras. Ese es el Estado en México, muchos países de Latinoamérica y muchos países de África. Nuestros gobiernos son tan disfuncionales y tan frágiles que a la hora de la verdad no tienen control del territorio, más que de unos cuantos lugares que medio protegen, y medio protegen porque hay muchos intereses de por medio, ¿sí? Porque hay mucha gente con mucha lana ahí, o porque pues ahí tienen más policías, porque azar es medio del destino, porque hay más población, que es lo que pasa con la Ciudad de México normalmente, pero en general donde tienen, no solo en la parte de seguridad, sino en todo lo que tiene que ver con trámites y procesos del Estado, son sumamente ineficientes. Yo me acuerdo del rollo que era sacar licencias, ya es mucho más fácil, pero en buena medida porque estamos en la Ciudad de México y genuinamente sí han mejorado muchos trámites, pero también hay otros que son uber engorrosos, todo lo que tiene con Hacienda es de súper hueva. El concepto de que todo sea tan complicado es parte del que tenemos estados de papel, que no saben hacer su chamba. Y entonces, eso es bien complicado, porque normalmente esto te genera problemas del tipo corrupción. Los trámites y los procedimientos, sean la verificación, sean un trámite para tener, digamos, registrar una propiedad en tu nombre, sea para una patente, sea para, no sé, cualquier cosa de estas, normalmente son engorrosos y complicados y poco predecibles para que haya oportunidades de corrupción. Porque cada vez que llega alguien y ya hizo 5 veces la cola y no traía el trámite, piensen en todas esas personas de menores ingresos y menor información que llegan a la delegación y están haciendo un trámite y los regresan. Ya hicieron la fila 4 veces y los regresan. Que no trae usted la copia de no sé qué pendejada. Y entonces, eso hace que pues se fastidie la gente y diga, no, ya, a ver señorita, o a ver caballero, por favor, ya ayúdeme esto. Y entonces le pasa una lana al güey. Y entonces, pues claro, o sea, todo está diseñado así para sacar lana. Eso es lo que James Robinson y Daron Acemoglu llaman instituciones extractivas en el primer libro de Why Nations Fail. Los países pinches, esencialmente lo que hacen es que tienen procesos que en vez de ayudar a la gente, lo que hacen es, se dedican a extraer recursos por todos lados. Y entonces, a la hora de la verdad, lo que pasa es que el Estado te saca mucho dinero por todos lados, pero no lo ejecuta bien. Es decir, no son impuestos reales que te permiten etiquetar esos recursos y entonces mandarlos a programas de educación o a cierta infraestructura o al combate del crimen organizado o lo que quieras que tengan que hacer el Estado, el agua, whatever, ¿no? O sea, no, si nosotros tienen lana
que se meten funcionarios públicos a su bolsa y que no nos beneficia nada, pero le encareció a todo el mundo a la operación de todos sus negocios, de su vida diaria. Y entonces estos servicios públicos defectuosos son resultado de que no cobramos suficientes impuestos bien. México es uno de los países que menos cobra impuestos de nuestros países comparables, es decir, países como latinoamericanos o de la OCDE, que somos uno de los miembros de la OCDE. De hecho, somos el peor en la OCDE en términos de recaudación fiscal, es decir, solo recaudamos alrededor del 17% de nuestro PIB, cuando otros países más serios, como los europeos, Alemania, España, Francia y demás, cobran entre el 30 y tantos y los 40 y tantos por ciento de su PIB en impuestos. Cobran muchos más impuestos y con esos impuestos pueden generar muchos mejores servicios de educación, de salud. Piensen en el sistema de welfare, del estado de bienestar de los europeos. Si no cobramos impuestos, no podemos tener capacidad de Estado, no podemos resolver problemas graves, como pues que el narco tiene más firepower que el Estado mexicano. Y entonces en esta gráfica, y con esto voy a cerrar la clase de hoy más o menos, las siguientes gráficas son del libro de Jamoli Robinson, del Corredor Estrecho, donde te muestra un poquito esta idea de, bueno, vamos a medir a los países, o tratar de contabilizarlos en dos ejes. Inclusión y restricciones al poder, que es el eje X de esta gráfica, y la capacidad de Estado, es decir, esta capacidad de recaudar impuestos para poder hacer cosas, políticas públicas, programas, infraestructura, etc. Y entonces, como ven en pantalla, hay distintos tipos de sociedades y de países que entran en esta categoría. Y lo que tú quieres es tener más capacidad de Estado, la flecha puntiaguda, ¿no? de la línea punteada donde apunta. Tú quieres tener más capacidad de Estado para poder resolver más problemas o problemas más complejos, pero también quieres que haya restricciones al poder para que no tengas unos déspotas que pueden controlar todo y más bien tengas una sociedad incluyente donde pues, todos tienen capacidad de opinar y tienen capacidad de ejercer el poder porque hay hay democracia, en fin. ¿Quieres esta combinación? Y es difícil llegar a ese punto. Entonces, si identificamos a los distintos grupos de países en más o menos dónde se ubican en esta ala, o en estas dos alas, perdón, pues tiene distintas cosas. Las democracias avanzadas, o sea, estos países europeos y los escandinavos y Nueva Zelanda y Canadá, ¿no? O sea, pues están más a la derecha y más para arriba. Son los países que lo han hecho bien en el planeta. En este momento en el tiempo, pues están ahí, donde tienen bastante fuerza sus estados para resolver problemas, tienen suficientes recursos, y también pues son suficientemente democráticos que te permiten pues que no haya tantas restricciones al poder. Después tienes más pues países como México que entran aquí en lo que se llaman democracias de ingreso medio, que están pues más o menos a la mitad de las dos categorías, ¿no? Donde pues más o menos tenemos capacidad de Estado para resolver, ciertas cosas y más o menos somos incluyentes de la sociedad. Todavía tenemos problemas de que los ricos tienen mucho más acceso que los pobres a muchas cosas, o que ciertos grupos étnicos son discriminados como los indígenas, o sea, estamos lejos de ser una democracia avanzada. Pero no estamos tan peor como otros. Luego tienes autocracias unipartidistas. Esto era México en las épocas priistas, o cuando un solo partido gobierna todo, ¿no? O sea, pero también aquí están muchos países menos desarrollados que nosotros, pues más del lado de los chinos. Los chinos están mucho más para arriba porque tienen mucha capacidad de Estado, pero son bien autocráticos. El Partido Comunista Chino controla todo, hasta las empresas, verdaderamente. Y entonces tienes aquí otras democracias jóvenes, un poquito más modernas, nuevas democracias, hay de todo, ¿no? Países de tamaño medio, donde pues algunos son más incluyentes que otras, y obviamente lo que llaman pequeñas sociedades de jefatura. Piensen en las famosas usos y costumbres en México, que hay en municipios de Oaxaca y de otros lugares indígenas, donde como que se rigen con reglas diferentes a las del Estado mexicano, mucho más tradicionales de su forma de vida y demás, pues tienden a ser como lo que le llaman los chiefdoms, ¿no? O sea, en inglés, o estas así como o sea, aldeas y pueblitos en África o en Oaxaca o en lugares así, donde como que los usos y costumbres son no muy democráticos y no precisamente pueden hacer gran cosa tampoco. O sea, son muy débiles, realmente no tienen mucha capacidad de nada, pero son cero incluyentes, son así como muy machistas, son, pues no precisamente muy abiertos, democráticos, tienen una forma muy particular de hacer las cosas, como eran las sociedades más primitivas de otros siglos. Y entonces esto nos dibuja un pequeño caminito,
donde los dos ejes que teníamos se traducen a dos cosas. El eje de la capacidad fiscal o la capacidad del Estado es esencialmente qué tanto poder tiene el Estado para hacer cosas. Y el eje de la inclusión y las restricciones al poder es, bueno, pues qué tanto poder tiene realmente la sociedad para lograr hacer cambios, para lograr que se respeten sus derechos, para lograr que pues, tengan una calidad de vida razonable. Y entonces, cuando ya agrupamos todas nuestras sociedades en algunos tipos de, pues, de sociedades, de Estado, de concepto de Estado de Leviatán, pues nos ponen en 4 categorías que ven en pantalla. Y la que todos quisiéramos ser, la que son las democracias avanzadas, son el Leviatán maniatado. Lo que le llaman es, pues es un Estado que tiene toda la capacidad para hacer todas estas cosas, pero está maniatado y controlado por la sociedad. La sociedad es capaz de cambiarlo, es capaz de cambiar a los gobernantes, es capaz de cambiar las leyes, capaz de mejorar. Tú quieres ese tipo de estados. Pero como dibujo, emulando una de las gráficas que ponen en el libro estos autores, pues ese estrecho corredor, ese como caminito que parece un río entre las dos líneas amarillas, es muy difícil y es muy estrecho de estar. Cualquier cosa te avienta hacia afuera del caminito hacia el desarrollo, porque pues distintas cosas te van afectando. Ejemplo, los otros 3 grupos te hablan de distintos tipos de países que tienen distintos tipos de problemas. El Leviatán despótico son estos países bien autoritarios. Piensen en varios de Medio Oriente, piensen en China, piensen en esos son buenos ejemplos, porque son países que tienen recursos para hacer cosas, los petroleros en el Medio Oriente o los chinos, pero no necesariamente son muy incluyentes o son bastante excluyentes. Lo controlan o la familia real o una serie de élites o el Partido Comunista Chino. Y entonces son grupos o estados que pueden hacer muchas cosas, China, insisto, está más para arriba, ¿no? Pero aquí están muchos de los árabes, son suficientemente fuertes, pero no son nada incluyentes. Entonces eso tampoco es un desarrollo que queremos, ¿no? Eso tampoco es una sociedad como la que quisiéramos. Luego tienes el Leviatán ausente. El Leviatán ausente son muchos países en África donde ha habido todo tipo de guerras civiles y conflictos armados, donde pues como que es como la ley de la selva, donde verdaderamente nadie controla nada y pues tienes un grave problema de Estado de Derecho. Pero también es Venezuela, que Venezuela no estaba aquí antes, pero Venezuela ahorita es un estado que ya tiene tan poca capacidad de hacer cosas porque ya no tiene dinero, básicamente, por más que todavía logra sobrevivir de lo que tienen de petróleo. Pero pues tiene más fuerza la sociedad de la que pensaríamos, pero aún así es un Leviatán, pues no precisamente muy incluyente, o sea, ha sido un desastre para la gente que está muriendo de hambre ahí y demás. Y luego tenemos a muchos de los latinos y México y demás que caen aquí. El Leviatán de papel, que les decía, donde puedes hacer cosas, más o menos, ¿no? En términos de capacidad de Estado, pero no son muy incluyentes. O sea, verdaderamente los controlan unas cuantas élites y también, pues, como que las pocas cosas que pueden hacer, pues no necesariamente están pensadas como para que le vaya muy bien a la población, sino para beneficiarse a ellos, en esta lógica de decisiones extractivas. Y entonces, Acemoglu y Robinson esencialmente nos dicen que, pues, bueno, que el Leviatán de papel combina estas características de los leviatanes despóticos y de los ausentes. Estamos como que a la mitad entre los dos peores mundos, ¿no? Estamos un poquito mejor que el Leviatán despótico y un poquito mejor que el Leviatán ausente. Pero estamos muy lejos de ser el Leviatán maniatado o las sociedades desarrolladas, donde pues podemos hacer algunas cosas, pero no somos capaces de resolver muchos conflictos. A lo mejor solo en ciertas zonas del país, en cierta parte del territorio, y somos más o menos capaces de proveer algunos servicios básicos, pero así como que nuestro sistema de salud, nuestro alumbrado público, nuestras calles, nuestra educación, la seguridad, no se diga, están bien, pues francamente no. Y lo que sí somos estados con una enorme tentación autoritaria, con gobernantes francamente no muy democráticos, o que no son demócratas, que realmente les importa la democracia, les importa su grupo y su poder. Y entonces eso hace que pues tengan esas tentaciones de mejor hacer procedimientos y procesos mucho más rentistas para sacarnos recursos, de extraer nuestra renta, digámoslo así, que para realmente beneficiarnos. Y entonces eso es, lo que genera es que te debilita como país y debilita a la sociedad, porque hace que la gente, uno, no tenga los servicios que requiere para que le vaya bien. Eso le genera muchas carencias, desde alimentarias, educativas, de salud, en la total indefensión del Estado de Derecho, pero también hace una sociedad
muy apática y muy incapaz de darse cuenta que si ellos no se ponen las pilas como sociedad para exigirle a los gobernantes que hagan su chamba, nunca lo van a hacer, porque no tienen ningún incentivo para hacerlo, porque ellos están muy cómodos como funcionen. Y llames el partido como se llame, pero es una partidocracia que normalmente rota de un partido a otro. Y pues se comportan igual. Nomás cambia a quién apoya, quiénes son los empresarios que privilegian cuando ya tienen contratos para dar, o qué tipo de políticas empujan unas más pendejas, otras menos pendejas. Pero esencialmente tienes gobiernos muy ineficientes, muy intransigentes, y pues no van a cambiar por sí mismos, necesitamos cambiar nosotros. Y ese es un poco el gran mensaje de todo el librote gigante de Jamoli Robinson, de que pues, ese caminito del corredor estrecho no se da de manera natural, así como que pues solito. Tenemos que empujarlo nosotros como sociedad, tenemos que empujar un poco esos cambios. ¿Dudas y preguntas antes de